8:40 Radio Santa Biblia 8:40 Acompáñame en este espacio, hablemos de la palabra de Dios. Para ello te voy a pedir siempre que tengas tu Biblia y catecismo en la mano para que podamos estar en mejor sintonía. Comenzamos. Muy buenos días, radioyentes de Radio Santa Biblia. En una edición más, llegamos al episodio número 11, como si nada. En este mes ya de noviembre nos encomendamos al Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos en el mes de noviembre y el mes de los difuntos. Y recuerden que pueden llegar a hacer sus comentarios o preguntas al 7578-3005, que es el WhatsApp de Radio Santa Biblia. Fíjense que quisiera poder mencionar otra vez el tema de los difuntos, que creo que nos quedamos a medias la última vez. Y siempre que pienso en el tema de muerte o vida eterna o la resurrección, me voy inmediatamente al credo. Y antes de que llegara el Concilio Vaticano II, se recitaba en cada misa el credo niceno-constantinopolitano, el cual decía así: para los chicos más jóvenes que quizás no conocen este credo, es bueno que lo sepan. Creo en un Dios, tu Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo antes del concilio, el niceno-constantinopolitano, y lo pueden encontrar en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 33 y 34. He querido hacer esta mención de forma lenta y muy detallada de esto porque muchas veces en la profesión de fe, los días domingos que lo hacemos, que es el credo ya más corto, que es el credo de los apóstoles, nosotros mismos no sabemos lo que estamos diciendo, es una profesión de fe. Y tanto en el niceno constantinopolitano como el de los apóstoles se menciona la resurrección de los muertos. Constantemente vivimos rodeados de seres que se nos van, ¿verdad?, al cielo, y no encontramos las palabras a veces para decir, bueno, tu ser querido descansa, ¿verdad?, en paz. Por eso cuando vamos a un velorio o una misa de cuerpo presente, le decimos a la persona, tu ser querido ya está descansando, descansa en paz. Por eso las iniciales, ¿verdad? Que, o sea, la letra Q, E, D, P, que descansa en paz. Y a veces los seres humanos vivimos en un mundo que nos atrapa en el ritmo de la vida y no pensamos en la muerte porque nos da miedo. Nadie quiere pensar en la muerte, pero es parte de la vida y puede llegar siempre en un momento
que no sabemos cuándo. El credo, me gusta bastante el desenlace de este credo niceno-constantinopolitano, porque habla de que los católicos creemos en la resurrección. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos caer en una herejía, ¿verdad? En una falsa doctrina de que los católicos vamos a morir y no vamos a resucitar. Y yo creo de que parte del consuelo que tenemos los católicos cuando un ser querido se muere es ese justamente, que va a haber una resurrección. Pero para eso nosotros tenemos que estar en un estado de gracia con el Señor. No podemos nosotros aspirar a la resurrección sin antes haber tenido una purificación absoluta del alma. La diferencia con el credo de los apóstoles es muy pequeña, es más sintetizado porque habla de todos estos temas que acabo de hablar, pero siempre se cree en la Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica. Se cree en la comunión de los santos, que también esto es parte de la muerte también. Nuestros hermanos, los santos que acabamos de conmemorar el viernes anterior, el 1 de noviembre, también atravesaron procesos dolorosos antes de morir en algunos casos. Pienso en Santa Teresa de los Andes, pienso en Carlo Acutis, pienso en Madre Teresa de Calcuta, pienso en San Juan Pablo II, pienso en San Juan XXIII, que tuvo un cáncer prolongado, pienso en tantos santos que les costó morir, o incluso santos que ofrendaron su vida, como San Óscar Romero, el Beato Rutilio Grande, que ofrecieron su vida, se encontraron con el Señor, lograron esta comunión de los santos, que nosotros tenemos que aspirar. Si nos vamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 73, habla de qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Esto es muy importante porque nosotros que estamos en este mundo todavía, que no hemos cruzado a la siguiente etapa de nuestra vida, no podemos dimensionar ni ver qué ocurre, porque estamos con vida, pero el catecismo habla, basado en los numerales 992 al 1004 y el 1016 al 1018, habla de que con la muerte, que es separación del alma y cuerpo, este cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir con el cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento, porque eso lo podemos solo ahorita imaginar. ¿Cómo va a ser la segunda venida del Señor? Eso nada, ni nadie lo puede medir ni saber. Y esto es muy importante que también lo sepamos. Nadie puede decir cuándo va a volver a venir Cristo. Esto solo Dios Padre lo sabe, ni Cristo se lo dijo a los apóstoles, y nadie puede decir ni asegurar Cristo viene tal fecha, el mundo va a acabar tal día y Jesús va a venir. Eso solo lo sabe el Señor Dios Padre, nada más. También el convenio del catecismo continúa. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Basado en los numerales 1005, 1014 y 1019. Y morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, lo que hablábamos, sin pecado mortal. Eso es muy importante, sin el pecado mortal, porque si no, nosotros no vamos a poder entrar en esta comunión de los santos que tanto esperamos y anhelamos. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Y dice aquí al final de esta pregunta, ¿es cierta la afirmación? Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, tomado de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Si nos vamos a la Biblia Latinoamérica, que la tengo aquí a la mano, la carta a Timoteo, sí es bueno también leer el contexto del por qué se llega a decir eso.
Recordemos que la carta a Timoteo le escribe San Pablo y todavía estaba libre, no había caído en el presidio, y Timoteo era uno de sus discípulos de San Pablo. Entonces, San Pablo le escribe a Timoteo en esa segunda carta, en el segundo capítulo, y dice, desde el versículo 1, en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuánto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Esa es la riqueza de la iglesia, ¿verdad? Los discípulos y los apóstoles lograron encontrar sucesores, ¿verdad? Que podían seguir anunciando el evangelio. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro le corresponden en primer lugar los frutos de la cosecha. Estoy leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, para situarnos en este contexto de la pregunta del catecismo. Seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Una cosa es cierta, si hemos muerto con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque acuérdense que Cristo era hombre, pero era igual que nosotros. Lo único que se diferenció era que Él no tenía pecado. Era hijo de Dios, hecho hombre. Él no tenía pecado como nosotros. De ahí todo era idéntico a nosotros. Sudaba como nosotros, tenía hambre como nosotros, se enojaba, reía, lloraba. Era el mismo ser humano como todos. Y en esta carta de Timoteo, San Pablo intenta como animarnos a morir en estado de gracia. Muchas veces los seres humanos eso lo dejamos pasar. Pensamos que la muerte es algo que va a llegar dentro de muchos años a nuestra vida y no le damos importancia a preguntar o a cuestionarnos si vamos a morir de verdad en estado de gracia con el Señor. ¿Qué va a ser de nuestra alma cuando nosotros muramos y hacia dónde vamos a ir? Todos los días siempre hay alguien que conocemos que ha fallecido. Y siempre es bueno preguntarse, bueno, ¿esta persona habrá muerto en estado de gracia? ¿Habrá recibido los sacramentos? Y aquí es donde uno se da cuenta la riqueza enorme que tiene la Iglesia Católica en poder tener la unción de los enfermos, que ya lo hemos hablado antes, que no solo es en peligro de agonía, sino que también cuando un ser querido se va a someter a una cirugía, a una operación grave, también es bueno buscar a un sacerdote que pueda administrar los sacramentos, dado que no sabemos si es el último día de nuestro ser querido, para que pueda así morir en estado de gracia, en estado de gracia con el Señor. Todos los seres humanos tenemos pecados, todos, veniales y mortales. Y por eso es bueno, antes de irse de este mundo, o cuando nos vayamos a someter a esta cirugía que menciono, poder limpiar y purificar nuestra alma sin miedos, sin penas, porque siempre escucho yo que la gente dice, uy, no, pero ¿qué va a decir el Padre de mí? Bueno, yo prefiero que el Padre diga de mí
a que Cristo me diga te has portado mal y no vas a entrar al reino de los cielos. Creo que es mucho peor eso a pensar qué va a decir el Padre de mí. Por eso tenemos que tener la certeza de decir tenemos que purificarnos para entrar en estado de gracia. Vamos a una pausa y seguiremos hablando en el siguiente bloque. Radio Santa Biblia 840 AM. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Segunda de Corintios 9:7. Conviértete en un ángel evangelizador, apoyando nuestro proyecto, marcando al 75 78 30 05. Radio Santa Biblia 840 AM. Ok, siguiendo el tema de los difuntos y la vida eterna, les he traído algo del Papa Benedicto XVI, que fue la audiencia general en el aula Pablo VI, fue el miércoles 2 de noviembre del 2011. Estamos hablando hace 13 años y se daba la conmemoración de los fieles difuntos. El Papa Benedicto, que también, pues ya es un Papa que ya se nos adelantó y está en el cielo. Por eso se dice de feliz memoria. Y en la audiencia general, él hacía ver a los fieles, ¿verdad?, que habían asistido, la importancia de la muerte. Y habla, pero nos preguntamos, ¿por qué experimentamos temor ante la muerte? ¿Por qué una gran parte de la humanidad nunca se ha resignado a creer que más allá de la muerte no existe simplemente la nada? Diría que las respuestas son múltiples. Tenemos miedo ante la muerte porque tenemos miedo a la nada, a ese partir hacia algo que no conocemos, que ignoramos. Y entonces hay en nosotros un sentido de rechazo, pues no podemos aceptar que todo lo bello y grande realizado durante toda una vida se borra improvisamente, que caiga en el abismo de la nada. Sobre todo sentimos que el amor requiere y pide eternidad, y no se puede aceptar que la muerte lo destruya en un momento. Continúa el Papa Benedicto hablando del tema y dice más adelante, hoy el mundo se ha vuelto, al menos aparentemente, mucho más racional, o mejor, se ha difundido la tendencia a pensar que toda realidad se debe afrontar en los criterios de la ciencia experimental, y que incluso a la gran cuestión de la muerte se debe responder no tanto con la fe, cuanto partiendo de conocimientos experimentales empíricos. Sin embargo, no se llega a dar cuenta suficientemente de que precisamente de este modo se acaba por caer en formas de espiritismo, intentando tener algún contacto con el mundo más allá de la muerte, casi imaginando que exista una realidad que al final sería una copia de lo presente. Y continúa hablando. Pensemos un momento en la escena del Calvario y volvamos a escuchar las palabras que Jesús, desde lo alto de la cruz, dirige al malhechor crucificado a su derecha. ¿Se acuerdan? Eso ocurre siempre los Viernes Santos, ¿verdad? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en San Lucas 23, 43. Pensemos en los dos discípulos que van hacia Emaús, cuando después de recorrer un tramo del camino con Jesús resucitado, lo reconocen y parten sin demora hacia Jerusalén para anunciar la resurrección del Señor. San Lucas 24, 13 al 35, del 13 al 35, que es el famoso pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, que ellos estaban decepcionados que Jesús había muerto,
y estaban tristes. Ya ellos ya estaban desconsolados que Jesús había muerto y estaban también a la vez molestos que le habían hecho esto ¿cómo es que decían? Al grande, al maestro, porque para ellos Jesús era un salvador, era el que los iba a liberar de la opresión. Y los discípulos de Maús ya estaban resignados y tristes, enojados con el mundo que habían crucificado a Jesús en un madero. ¿Y quién se les aparece en el camino? Nada menos que Jesús. Y entonces sigue el Papa Benedicto en esta audiencia general, que fue el miércoles 2 de noviembre del 2011 en el aula Pablo VI, que dice: con renovada claridad vuelven a la muerte las palabras del Maestro, vuelven a la mente las palabras del Maestro. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar, San Juan 14, 1, 2. Y esto creo que eso puede funcionar muchísimo cuando tenemos una vela, una misa de cuerpo presente, un sepelio, y acercarnos a esa persona doliente y decirle: no te turbes, el Señor está contigo. Y si nos vamos a leer San Juan 14, dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, se los habría dicho, no se los habría dicho que voy a prepararles un lugar. Esto les decía el Señor, ¿verdad? Y dice: y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: miren qué bonito lo que viene. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eso está en San Juan 14, del 1 al 7, lo que les acabo de leer. Y esto debe de ser la certeza que tengamos incluso nosotros mismos cuando muramos, porque tenemos que saber que aquí solo estamos de paso, de una manera transitoria, y por eso es bueno vivir siempre cerca del Señor y de los sacramentos, porque es algo temporal nuestra vida. Todo se va a quedar aquí: nuestra ropa, nuestros libros, las mascotas, los vehículos que tengamos, las casas, las propiedades, todo se va a quedar aquí. Las herencias, los egoísmos, las avaricias, las envidias, todo va a quedar acá en este mundo. Lo único que importa cuando nosotros vayamos a morir es qué hicimos por el Señor. Si anunciamos el Evangelio, si no le tuvimos miedo a anunciar el Evangelio. Y aquí continúa diciendo el Papa Benedicto: Dios se manifestó verdaderamente, se hizo accesible, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y en el supremo acto de amor de la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la venció, resucitó y nos abrió también a nosotros las puertas de la eternidad. Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte que Él mismo cruzó. Él es el buen pastor, a cuya guía nos podemos confiar sin ningún miedo, porque Él conoce bien el camino, incluso a través de la oscuridad. Y termina diciendo: cada domingo reafirmamos la verdad al recitar el credo, es lo que dije al inicio, ¿verdad? Y al ir a los cementerios y rezar con afecto y amor por nuestros difuntos, se nos invita una vez más a renovar con valentía y con fuerza nuestra fe en la vida eterna. Más aún a vivir con esta gran esperanza y a testimoniarla al mundo. Tras el presente no se encuentra la nada, y precisamente la fe en la vida eterna da al cristiano la valentía de amar más intensamente esta tierra y de trabajar por construirle un futuro,
para darle una esperanza verdadera y firme. Y termina el Papa Benedicto. He leído la audiencia general que dio el 2 de noviembre del año 2011 en el aula Pablo VI, que es uno de los salones dentro del Vaticano. Entonces tenemos que tener la certeza que el Señor, aún después de la muerte, está con nosotros. La muerte es algo que va a ocurrir, nos va a ocurrir a todos, tarde o temprano. Y no podemos pensar que es algo que va a pasar cuando lleguemos a los 90 años y el Señor en ese momento se va a compadecer de nosotros y nos va a llevar al cielo. Puede ser que sí, claro que sí, pero para ese momento nosotros tuvimos que haber ya purificado nuestro corazón y nuestra alma y haber tenido un camino cristiano lleno de virtudes, lleno de perseverancia, lleno de fe, lleno de esperanza, porque el Papa Benedicto aquí nos está invitando a tener esperanza firme y testimoniarla ante el mundo. Y también saber que vamos a pasar por la oscuridad. Va a haber un camino de oscuridad. Y por algo, cada Semana Santa, cuando vamos en la plena Semana Santa, que es desde que comienza el Tríodo Pascual, comienza un camino de oscuridad, que es cuando traicionan al Señor, lo apresan y todo lo que sabemos. El Señor pasó por un camino oscuro que nosotros también vamos a transitar, pero tenemos que saber que en medio de las tinieblas, Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Así como San Pablo, San Pedro lo hicieron después, los apóstoles, también nosotros vamos a transitar por eso. Yo quise traer este tema esta vez porque venimos de la conmemoración de los fieles difuntos, sumado también que veníamos también del Día de Todos los Santos. Y hay una conexión bastante importante entre la santidad y la muerte. Los santos se nos dicen siempre que son nuestros hermanos mayores que se nos adelantaron en la cristianidad y ahora nos esperan en el cielo. Cada santo tiene una peculiar época y tiene un legado diferente. A mí me sorprendió bastante que en el Ángelus del 1 de noviembre el Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, mencionó a 3 santos de épocas totalmente diferentes: San Maximiliano Kolbe, Carlo Acutis y San Óscar Romero. Mencionó a San Óscar Romero. Y yo me quedé reflexionando qué tenían que ver esos 3 santos, los 3, en épocas totalmente diferentes. San Maximiliano Kolbe murió en la Segunda Guerra Mundial. Monseñor Romero murió en 1980 y Carlo Acutis en el 2006. Y los 3 son de edades totalmente diferentes y de contextos diferentes. Y yo creo que aquí los 3, aparte que amaban la Eucaristía, tenían una devoción hacia la Virgen María, pero que ellos creyeron, los 3, en la vida eterna, siempre, nunca dudaron, y se entregaron a Cristo y lo hicieron suyo, el Evangelio, lo testimoniaron y lo vivieron. Y creo que por eso Francisco quiso mencionar esos 3 de una manera muy general en la plaza. Yo escuché aplausos muy fuertes por los 3 santos, incluido nuestro santo, y es lo que tenemos que aprender de ellos. Los santos son nuestros hermanos mayores que nos esperan en la eternidad. Pero para llegar a ese momento, nosotros aquí en la tierra tenemos que cumplir sobre todo los mandamientos y llevar una vida cristiana llena de rectitud y de coherencia. Mis queridos amigos, termino el programa de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos escucharemos el siguiente jueves, si Dios permite. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Radio Santa Biblia 840 AM. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Hablemos de la palabra de Dios. Te espero en la siguiente emisión. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.